Hola, hoy vamos a hablar de un tema polémico, un tema que puede dar vergüenza en los hombres, y es la disfunción eréctil. Pero vamos a ver cosas reales, vamos a ver causas, síntomas, vamos a ver tratamientos, vamos a ver cómo se diagnostica, y vamos a ver tratamientos farmacológicos, evidentemente, los famosos tratamientos farmacológicos, pero también vamos a ver soluciones, qué podemos hacer desde casa, qué costumbres debemos cambiar y qué tratamientos naturales hay. Pero vamos a hablar de la realidad, vamos a verlo con estudios y vamos a ver qué tratamientos naturales de verdad pueden hacer algo. Y está demostrado que hacen algo. Eso es realmente, porque hay un montón de tratamientos, hay un montón de cosas en el mercado que nos prometen milagros. Pero no son verdad, no son verdad. A veces tienen ocultos fármacos. Pero vamos a ver qué tratamientos naturales de verdad, qué podemos hacer desde casa, lo vamos a ver todo y vamos a dar soluciones. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es una disfunción eréctil? Pues simplemente la incapacidad de producir o mantener una erección el suficiente tiempo como para mantener relaciones sexuales, simplemente eso. Es un problema multifuncional. Tiene muchas causas, pueden ser por un montón de causas, por un montón de razones, incluso psicológicas. La mayoría de las veces son causas psicológicas, problemas de estrés, depresión. Hay muchas causas, vamos a verlas tranquilamente, vamos a ver qué síntomas tiene y vamos a verlo todo paso a paso, para que lo entendáis. Si tenéis algún problema, me lo decís en comentarios y os ayudo. Bien, no pasa nada por tener algún problema de erección alguna vez en la vida, porque estamos influenciados por muchos factores. Tenemos una vida con mucho estrés, a veces podemos tener depresión. Entonces, todas estas cosas nos provocan estos problemas de erección. Un caso aislado o varios casos aislados que tengamos en nuestra vida de este tipo de problemas. Esto nos puede acarrear el hecho de que tengamos algún problema que no tiene importancia y que nos provoque una disfunción eréctil ocasional, nos puede provocar más estrés, más ansiedad y más depresión. Y esto puede ser un círculo vicioso que nos haga mantener este problema. Y realmente simplemente es un problema psicológico. O también puede ser que haya una enfermedad subyacente, como un problema cardíaco, por ejemplo, un problema vascular, que nos provoque este problema de erección. ¿Ok? Evidentemente los síntomas son incapacidad de producir una erección, incapacidad de mantenerla, incluso disminución del deseo sexual, por ejemplo. Y como decía antes, evidentemente puede ser provocado por estrés, por ansiedad, por depresión o también por una enfermedad subyacente, como por ejemplo una diabetes, por ejemplo hipertensión, en los casos de hipertensión, o cualquier afección cardíaca. Evidentemente, en estos casos hay que ir al médico, el médico tratará estas enfermedades e indirectamente se podría solucionar este problema de disfunción eréctil. Vamos a ver ahora las causas. Tenemos que tener en cuenta que en la erección hay muchos sistemas implicados. Estamos hablando que está implicado el cerebro, están implicando un sistema hormonal, por ejemplo, están implicados los músculos, están implicados nervios, están implicadas emociones, están implicados vasos sanguíneos. Hay un montón de órganos, un montón de sistemas implicados en la erección. Por eso digo que las causas pueden ser múltiples. Causas físicas, pues evidentemente enfermedades cardíacas, estrechamiento de arterias, aterosclerosis, aumento de colesterol, enfermedades como Parkinson, por ejemplo, problemas de tensión alta, enfermedades como esclerosis múltiple, los problemas del sueño. Problemas del sueño nos puede llevar a una disfunción eréctil y a muchas otras enfermedades y problemas. Determinado tipo de tratamientos de cánceres, algunos tratamientos para la próstata,
diabetes, obesidad, medicamentos, alcohol, drogas, problemas de testosterona baja, que luego veremos que se puede hacer, algún tipo de cirugías, en el síndrome metabólico también. Síndrome metabólico me refiero a un conjunto de afecciones que se producen. Estamos hablando que hay un aumento de tensión arterial, hay una resistencia a la insulina, hay un acúmulo de grasa en la cintura. Todo esto hay un principio de diabetes porque hay esta resistencia a la insulina. Todo esto provoca un montón de problemas, de enfermedades y entre ellos una disfunción eréctil. Hay problemas vasculares porque puede haber problemas cardíacos. Este aumento de la tensión arterial puede provocar esto también. Y evidentemente también causas psicológicas, este estrés del que estamos hablando, esta ansiedad, esta depresión, incluso en problemas de pareja, nos puede llevar a todas estas causas. Este estrés y esta ansiedad pueden provocar una liberación, por ejemplo, de adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor, por eso es lógico que se produzca una disfunción eréctil, porque lo que necesitamos es una vasodilatación. Si estamos liberando un vasoconstrictor, tendremos problemas. ¿Existen factores de riesgo que pueden aumentar, pues eso, el riesgo de esta disfunción eréctil? Evidentemente sí, y aquí sí que podemos actuar. Evidentemente en enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, aquí sí podemos actuar. Si estamos bien tratados, disminuirán los problemas. Tabaquismo, por ejemplo, disminuye el flujo de sangre, provoca problemas en todos los vasos sanguíneos, incluso en esa zona también. Sobrepeso, evidentemente, es muy malo para todo y también para problemas vasculares y entre ellos la disfunción eréctil. Tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo operaciones de próstata o radioterapias, pueden ser un factor de riesgo. Lesiones de nervios o arteriales, por ejemplo, es un factor de riesgo. También el tratamiento con ciertos medicamentos, antidepresivos, antihistamínicos, antihipertensivos, algunos analgésicos, algunos tratamientos para la próstata. Por ejemplo, el alcohol y las drogas también son un factor de riesgo. Problemas psicológicos como estrés, ansiedad, depresión, nos pueden provocar liberación de ciertas sustancias, problemas con neurotransmisores. Todo esto, todas esas alteraciones psicológicas nos pueden llevar a una disfunción eréctil. Todo esto nos puede provocar complicaciones. El hecho de que no tratemos este problema con el médico porque tenemos vergüenza, por otras razones, nos puede llevar a complicaciones. Estamos hablando de depresión, estrés, baja autoestima, problemas de pareja, problemas de infertilidad. Y todo esto provoca un círculo vicioso. Este aumento de estrés y ansiedad, de baja autoestima, disminuye todavía más, aumenta más la disfunción eréctil. Es un círculo vicioso que tenemos que cortar y tenemos que tratar. ¿Podemos prevenir esta disfunción eréctil o cuando existe podemos tratarla desde casa? ¿Podemos hacer algo? Evidentemente sí. Tenemos que tener un estilo de vida saludable. Tengo muchos vídeos sobre alimentación, sobre estilo de vida, qué debemos comer. Si tenéis algún problema me lo decís en comentarios y yo os digo el enlace del vídeo o hacemos algún otro vídeo. Por eso no os preocupéis. Hay que cambiar, hay que tener un estilo de vida saludable. Evidentemente, si tenemos alguna enfermedad cardíaca, diabetes, evidentemente lo que hay que ir es al médico y tratar esa enfermedad y se solucionarán los problemas secundarios de esa enfermedad. Lógico. Hay que hacer exámenes médicos periódicos porque nos va a ayudar a detectar este problema y otros problemas muy a tiempo y muy a tiempo se puede actuar. Lo que tenemos que hacer también es
controlar el alcohol y evidentemente no tomar drogas y, por supuesto, dejar el tabaco. Si hay ansiedad y depresión, hay que tratarlas. Hay que disminuir el estrés como sea. Hay que dormir bien. Muy importante. Y también muy importante hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental. Aumenta la autoestima, aumenta la testosterona, cosa que es muy importante para que no haya disfunción eréctil. Aumenta también la hormona de crecimiento, aumenta la masa muscular, eso hace que quememos más calorías y hace que adelgacemos, que perdamos grasa. Esto va a aumentar todavía más nuestra autoestima. Es un círculo vicioso, en este caso para bien. Bien, vamos a ver cómo se puede diagnosticar. Evidentemente, hay que ir al médico. El médico va a hacer muchas preguntas porque le interesan qué antecedentes tenemos, tanto familiares como si tenemos enfermedades subyacentes. Va a hacer exploraciones físicas, va a hacer muchas exploraciones físicas. Del pene, de testículos, de nervios. Estamos hablando de sensibilidad de los nervios porque puede haber algún problema nervioso en la zona. Por supuesto, un análisis de sangre. Necesitamos saber si hay diabetes, si hay algún tipo de enfermedad cardíaca y necesitamos saber los niveles de testosterona, porque puede estar provocado por bajos niveles de testosterona. Y por supuesto también una analítica de orina, porque en la orina se pueden descubrir enfermedades, por ejemplo, una diabetes. Son muy importantes en este caso las ecografías. Una ecografía le puede llevar al médico a descubrir algún problema vascular en el pene. ¿Cómo está el flujo de sangre en el pene? Es muy importante a veces hacer una ecografía. Y por supuesto exámenes psicológicos, porque la mayoría de las disfunciones eréctiles son por problemas psicológicos. Puede haber un estrés, como hemos dicho, ansiedades, depresiones. Hay un montón de factores porque tenemos una vida muy estresada, porque tenemos problemas psicológicos que nos pueden llevar a eso. Entonces es muy importante, es lo más importante, hacer un examen psicológico de cómo está la persona. Bien, vamos a ver el tratamiento. Nos vamos a extender un poco en los tratamientos, porque los tratamientos son complicados, porque los tratamientos dependen de cada persona. Puede haber enfermedades subyacentes, como hemos dicho, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades psicológicas incluso. Puede haber un montón de enfermedades, entonces en cada caso es diferente el tratamiento. Evidentemente hay que tratar primero estas enfermedades para luego tratar esta disfunción eréctil. A veces simplemente con tratar estas enfermedades se soluciona la disfunción eréctil. Si no se soluciona, pues hay fármacos con los que podemos tratar. Aquí vamos a verlo todo. Vamos a empezar por los fármacos, pero luego veremos tratamientos naturales o qué cosas podemos hacer desde casa, qué suplementos, qué tratamientos naturales, pero los que realmente funcionan. Vamos a empezar por los fármacos. Bien, son los inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa. Vale, este nombre tan raro está encima. No os preocupéis, que ahora os explico cómo funcionan, de una forma sencilla. Son el sildenafilo, el tadalafilo, el vardenafilo y el habanafilo. Ahora después os explicaré el tiempo de acción de cada uno y el tiempo que empiezan a hacer efecto, los efectos secundarios y cuál es el ideal en cada caso. El sildenafilo es la famosa Viagra que conocéis. Bien, vamos a explicar el mecanismo de acción de estos fármacos. Y directamente explicamos el mecanismo de acción de cómo se produce la erección. Vale. Cuando hay deseo sexual, se libera una sustancia que se llama óxido nítrico. Este óxido nítrico actúa en determinados sitios, lo que provoca es una vasodilatación. ¿Por qué? Porque en todos los vasos sanguíneos existe una musculatura. Esta sustancia, este óxido nítrico, lo que provoca es una relajación de esa musculatura. Entonces los vasos se dilatan, se llenan de sangre, que es lo que provoca la erección. La sangre, el acúmulo de la sangre es lo que provoca esa erección. Entonces el óxido nítrico liberado por un
aumento de deseo sexual, provoca esta vasodilatación. Pero claro, todo este mecanismo que produce a partir de la liberación de óxido nítrico, que produce la vasodilatación, está regulado por un montón de pasos y un montón de enzimas y de sustancias. Bien, porque no se puede provocar una vasodilatación masiva. Existen en una serie de pasos una serie de enzimas que inhiben este proceso. Una de estas enzimas es la 5-alfa-fosfodiesterasa, que lo que hace es degradar una sustancia que se llama GMP cíclico, ¿no? Bloquea, la degrada y lo que hace es cortar esta vasodilatación. Pues bien, estos fármacos, estos inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa, lo que hacen es inhibir esa enzima, inhibir la degradación del GMP cíclico. Y entonces provocan una vasodilatación masiva porque evitan la degradación. Aumentan todo este paso del óxido nítrico que provoca la vasodilatación. Simplemente eso, inhibiendo esa enzima. Evidentemente todos estos fármacos pueden tener efectos secundarios, de hecho los tienen, y unos los tienen más que otros. Por eso es muy importante que haya un control médico en estos fármacos, porque en cada caso será útil un determinado fármaco. ¿Cuáles son estos efectos secundarios? Pues existe enrojecimiento de de muchas partes del cuerpo, pero en especial de la cara, de las orejas. Existe un enrojecimiento, existe un dolor de cabeza, congestión nasal también, dolor de estómago también, alteraciones visuales incluso también. Cuando os digo que es muy importante que lo controle un médico, es porque también existen interacciones entre estos fármacos y otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, en vasodilatadores tipo nitratos, estamos hablando de nitroglicerina o mononitrato diisosorbida, este tipo de fármacos que se utilizan para angina de pecho, por ejemplo. Es muy importante la interacción. Interacciona con los inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa, hasta tal punto que nos puede llevar a algún problema cardíaco importante. Incluso ha habido muertes por mezclar fármacos. Por eso es muy importante que cuando tomemos estos fármacos haya un control médico y evitar estas interacciones medicamentosas. Porque no solo con estos nitratos, sino otros fármacos que se utilizan en afecciones cardíacas también pueden interaccionar. Por ejemplo, también pueden interaccionar con algún tipo de antihipertensivos. Así que, muy importante el control médico para evitar todo este tipo de problemas con otros fármacos. ¿Qué otros tratamientos con fármacos se pueden utilizar en la disfunción eréctil? Hay un fármaco que se llama alprostadil que viene en inyecciones. Entonces son inyecciones que se ponen en la base del pene. Producen una erección corta. Estamos hablando de 1 hora o poco más. Pero en determinados casos puede ser el fármaco indicado. También este mismo fármaco, el alprostadil, viene en unos supositorios muy pequeños que se introducen por la uretra. Viene con un aplicador y con el aplicador se introduce. Puede ser también la solución, aunque puede también haber efectos secundarios, enrojecimiento, incluso un poquito de sangrado en la zona. También existen este tipo de fármacos en cremas. En cremas vienen sobrecitos de cremas, unidosis, y se aplican en la zona y producen esta vasodilatación y esta erección. Evidentemente también reemplazo de testosterona. Estamos hablando de inyecciones, estamos hablando de geles, estamos hablando de tratamientos orales, en los casos en los que la testosterona esté baja. Por eso es muy importante en el diagnóstico hacer una analítica para ver cómo está esa testosterona. Existen otro tipo de dispositivos que se pueden hacer en otro tipo de casos más complicados, por ejemplo, implantes en pene, que se sustituyen los cuerpos cavernosos por una serie de implantes para provocar la erección. Existen dispositivos
que se llama bomba peniana, que lo que hace es provocar un vacío, y ese vacío provoca una vasodilatación, un llenado de sangre del pene. Bien, un tratamiento, y esto lo podemos hacer nosotros desde casa, es el ejercicio. Está comprobado por múltiples estudios que el ejercicio regular, y a veces un poco intenso, mejora la disfunción eréctil y previene esta disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque aumenta la masa muscular, por ejemplo. Esto hace que aumente nuestro metabolismo basal, quemamos más grasa, disminuye nuestra grasa abdominal. Esto es muy importante para mejorar esta disfunción eréctil y, por supuesto, aumenta la testosterona. Hay algo importante en esta disminución de la grasa abdominal. En la grasa abdominal se produce una enzima que se llama aromatasa. Esta aromatasa lo que hace es transformar la testosterona en estradiol, porque los hombres también tenemos estradiol. Entonces, si tenemos mucha grasa abdominal, hay más producción de aromatasa. Y si hay más producción de aromatasa, disminuye la testosterona y aumenta el estradiol. Esto va a provocar disfunción eréctil, pero también va a provocar problemas de próstata. Así que es muy importante, muy importante, hacer ejercicio y disminuir la grasa abdominal. Y terapia psicológica. Evidentemente hay que ir a un psiquiatra si tenemos problemas de estrés que no podemos controlar, problemas de sueño, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Hay que ir a un profesional y tratarlo, porque estos problemas nos va a provocar un montón de problemas secundarios, no solo la disfunción eréctil. Así que hay que tratar estos problemas. ¿Qué cosas también podemos hacer desde casa? Pues lo que hemos dicho antes, nada de alcohol y drogas, nada de tabaco, bajar de peso, bajar esta grasa abdominal es súper importante. No fumar, hacer ejercicio, aumentar el sueño. Podemos tomar melatonina, por ejemplo, podemos tomar algún tipo de plantas que nos ayuden a dormir, pero tenemos que dormir las horas suficientes y con calidad de sueño. Bien, de los fármacos que hemos dicho antes, los inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa, ¿qué acción tienen? Unos se absorben más rápido, cuánto tiempo duran, cuál es el ideal para cada caso. Vamos a ver un poco todo esto. Empezamos por el sildenafilo, la famosa Viagra. La acción empieza a los 30 o 40 minutos y dura más o menos unas 8 horas. Realmente dura un poco menos. A partir de las 5 horas el efecto empieza a bajar bastante. Es el primero que salió, es el que más efectos secundarios tiene, más efectos sistémicos tiene. Estamos hablando de esa ruborización, ese enrojecimiento de la cara, incluso de las orejas, ese dolor de cabeza, problema de estómago, aumento de congestión nasal, todo este tipo de problemas cardíacos. Si tenemos algún problema cardíaco nos lo puede agravar bastante. Entonces fue el primero que salió y es el que más efectos secundarios tiene y el tiempo de duración es corto. El tadalafilo. El tadalafilo tiene más tiempo de duración, incluso hasta 48 horas. Existen en 5, 10 y 20 miligramos. Con dosis bajas se consiguen muy buenos efectos, tienen muchos menos efectos secundarios. Esto es importante. Incluso la dosis baja se utiliza como un tratamiento diario. 5 miligramos todas las noches. Esto, como es una dosis tan baja, disminuye muchísimo los efectos secundarios, pero los estudios dicen que realmente son efectivos, e incluso con tratamientos con testosterona, cuando en casos en los que la testosterona esté baja, tratamientos combinados de tadalafilo 5 miligramos y suplementos de testosterona son muy eficaces, con muy pocos efectos secundarios o nulos. También este tadalafilo, hay estudios que dicen que mejora la hiperplasia benigna de próstata, o sea que tratamos dos enfermedades, dos problemas a la vez. Los otros dos fármacos, el vardenafilo y el habanafilo, es verdad que tienen menos efectos secundarios, la acción empieza muy rápido, a los 15 minutos, pero tienen muy corto tiempo de duración.
máximo 8 o 10 horas y realmente es menos. Tienen menos efectos secundarios de este dolor de estómago. A veces todos estos fármacos interaccionan con alimentos, sobre todo con comidas grasas. Estos fármacos tienen menos efectos secundarios con estas comidas, pero el tiempo de duración es más corto. Estos fármacos, el vardenafilo y el lavanafilo, pueden ser importantes en casos en los que la disfunción eréctil no sea determinada, no sea muy importante. Hay casos de disfunciones eréctiles en personas jóvenes, existen también. En estos casos, que muchas veces están provocados por estrés, por depresiones, por todas estas cosas, sí puede ser un fármaco de elección temporal. Os voy a mencionar un fármaco que a lo mejor lo conocéis, que es la paroxetina. El nombre comercial es Privilegy. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina, sí, un antidepresivo. Se vio que este antidepresivo era muy útil en la eyaculación precoz. Es muy útil en la eyaculación precoz. E indirectamente también en la disfunción eréctil. ¿Por qué es útil este fármaco en la eyaculación precoz? Porque al aumentar la serotonina, aumenta el umbral nervioso al estímulo. Esto provoca una disminución de esa eyaculación precoz. Aumenta la autoestima, aumenta la confianza y psicológicamente mejora la disfunción eréctil. Bien, importante ahora. ¿Existen tratamientos naturales? ¿Existen tratamientos que podamos tomar? ¿Suplementos? ¿Existen sustancias que realmente sean efectivas? ¿Realmente están demostradas con estudios? Vamos a ver todo esto. Bien, hay dos sustancias, la arginina y la citrulina malato. Estas dos sustancias se utilizan para aumentar el rendimiento deportivo. Tradicionalmente se han utilizado para aumentar el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Bien, en todo este mecanismo que hemos hablado del óxido nitroso, que produce una relajación muscular y una vasodilatación indirecta, pues estas sustancias lo que hacen es aumentar este óxido nitroso. Entonces, si aumentan el óxido nitroso, provocan esta vasodilatación. Se utiliza para provocar esta vasodilatación en músculos y aumentar el riego sanguíneo en músculos. Esto va a hacer que el músculo tenga más rendimiento. Por eso lo utilizan los deportistas, pero también funciona en los cuerpos cavernosos del pene. Entonces aumenta el óxido nitroso, se produce esta vasodilatación y se puede producir una erección. Mejora esta erección. Esto sí está demostrado con estudios. Evidentemente no es una vasodilatación tan potente como pueden provocar los fármacos, pero sí realmente funcionan. Y sobre todo lo que hay que ser es constante con estas sustancias. ¿Qué alimentos pueden tener, por ejemplo, esta arginina? Pues, por ejemplo, la sandía. Y sobre todo la cáscara. La cáscara de sandía es rica en arginina. Bien, existe otro montón de sustancias que circulan por el mercado, que nos dicen que realmente funcionan. Es verdad que pueden hacer algo, pero no demasiado. Vamos a llamarlo adaptógenos. Vamos a llamarlo, es una serie de sustancias que pueden ayudar a algo. Ahora veremos algunas y veremos qué pueden hacer. Pero quiero deciros que los efectos no están totalmente demostrados con estudios y es verdad que pueden hacer algo, pero no es una acción demasiado importante. Evidentemente, cuando tenemos estrés, se provocan varias cosas. Por ejemplo, liberación de adrenalina y liberación de cortisol. La adrenalina es un potente vasoconstrictor, justo lo contrario de lo que necesitamos para que se produzca una erección. Entonces, evitando estas consecuencias de este estrés, podemos evitar esta liberación de adrenalina y podemos mejorar, indirectamente podemos mejorar esta disfunción eréctil, evidentemente.
Existen un montón de sustancias como ginseng, maca, el fenogreco, por ejemplo, que podrían ayudarnos a quitar, porque se trata el estrés. El ginseng, por ejemplo, el ginseng rojo, se está utilizando también para disminuir problemas de diabetes, por ejemplo. Tienen múltiples acciones que indirectamente nos pueden ayudar a algo, pero no como sustancias principales para arreglar el problema, sino como ayuda secundaria. También la micoterapia, existe bibliografía que dice que tratamiento con micoterapia, con hongos, con determinado tipo de setas, pueden, en alimentación también, pueden ayudar a esta disfunción eréctil. Suplementos de zinc, por ejemplo, en las setas son ricas en zinc. Por ejemplo, las ostras también son ricas en zinc. Las carnes rojas también son ricas en zinc. ¿Qué pasa con el zinc? El zinc lo que hace es inhibir esta enzima que dijimos antes que está en el tejido adiposo, en la grasa abdominal, la aromatasa. Inhibe la aromatasa. Esto hace que no se transforme la testosterona en estradiol. Es una forma de aumentar la testosterona. Entonces, alimentos ricos en zinc nos van a ayudar indirectamente. O un suplemento en zinc. ¿Ok? Por ejemplo, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esa enzima que transformaba testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona. Pero que si la DHT, si la dihidrotestosterona está demasiado alta, sí que puede provocarnos problemas de próstata, nos puede provocar problemas de caída de cabello y nos puede provocar problemas de disfunción eréctil porque está demasiado baja la testosterona. Entonces, estos inhibidores naturales de la 5-alfa reductasa, como es el saupalmeto, o el palmito silvestre, o la Serenoa repens, que son lo mismo, o el ciruelo africano, que es el pigeon africano, son inhibidores naturales de la 5-alfa reductasa y nos pueden ayudar, y de hecho ayudan a esta disfunción eréctil. Bien, para que veáis lo importante que es esto que estoy hablando de la testosterona, si la testosterona está demasiado baja, ni incluso con fármacos, fijaros en lo que estoy diciendo, ni incluso con fármacos tipo sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, habanafilo, ni incluso con estos fármacos podremos hacer nada en la disfunción eréctil. Es muy importante este diagnóstico, esta analítica del médico que detecte si hay problemas de testosterona baja. Hay que intentar aumentar esta testosterona. Ya hemos dicho que la podemos aumentar con ejercicio intenso. El ayuno intermitente nos puede ayudar también a aumentar esta testosterona, ayudado por ejercicio intenso, ejercicio de pesas. Es importante. Esa puede ser una solución. Si hay mucha testosterona baja, se pueden dar tratamientos de testosterona. Existen geles, existen inyecciones, existen tratamientos orales, por ejemplo. Porque además esta testosterona aumenta también este óxido nitroso del que hablábamos antes, que es un vasodilatador y provoca una erección. Por eso la testosterona es muy importante saber qué niveles tenemos. Y todos estos suplementos que hemos dicho antes, suplemento de zinc, el saupalmeto o el Serenoa repens, que es lo mismo, palmito silvestre, que es lo mismo, el pigeon africano, estos inhibidores de la 5-alfa reductasa, los suplementos de zinc, son muy importantes para mantener alta esta testosterona. Las infusiones de ortiga o ortiga en cápsulas también inhiben esta aromatasa. Al inhibir la aromatasa no se produce estradiol o se produce menos estradiol y aumenta la testosterona. Entonces podemos tener suplementos de zinc, suplementos de ortiga, que no tiene por qué ser en infusiones, pueden ser en cápsulas, de hecho las hay en cápsulas. Y podremos conseguir tener una testosterona un poquito más alta. Si cuidamos nuestra alimentación, si cuidamos nuestro estilo de vida, por ejemplo, podemos hacer un ayuno intermitente, también vamos a conseguir aumentar estos niveles de testosterona. Lo vamos a conseguir, y si encima lo acompañamos de ejercicio, aumentando la masa muscular, disminuyendo la grasa abdominal, también
disminuiremos esta aromatasa y conseguiremos aumentar la testosterona. Súper importante, niveles buenos de testosterona para arreglar, para disminuir esta disfunción eréctil. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? La disfunción eréctil es un problema multifuncional. Existen un montón de factores, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, si tenemos estrés, cuánto podemos dormir. Existen muchos factores que van a influir ahí y que nosotros podemos arreglar. Si tenemos una buena alimentación, si hacemos ejercicio, si disminuimos nuestro estrés, si evidentemente podemos tomar algún tipo de suplemento, ya hemos dicho, inhibidores naturales de la 5-alfa-reductasa, suplementos de zinc, o aumentar los alimentos con zinc. Ya dijimos que las setas, por ejemplo, las carnes rojas, las ostras son lo que más zinc tiene. Por ejemplo, actuando de esa forma, disminuyendo el alcohol, no tomando drogas, evidentemente, no fumando. Todos estos cambios en nuestro estilo de vida pueden mejorar esta disfunción eréctil, haciendo exámenes periódicos, exámenes médicos periódicos. Tenemos que saber cómo está nuestra próstata, tenemos que saber qué niveles de testosterona tenemos. Controlando todo esto, vamos a poder controlar este problema. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, pero no solo para el problema del que estamos hablando ahora, de la disfunción eréctil, sino para 1000 problemas asociados a un aumento de grasa abdominal, problemas cardíacos, por ejemplo, problemas psicológicos. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y nuestra alimentación, fundamental. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si se os ocurre un tema determinado o os preocupa un tema determinado, decídmelo en comentarios y sacaremos un vídeo. No os preocupéis por eso. Me podéis ayudar mucho compartiendo todos estos vídeos en vuestras redes sociales. Vais a ayudar a la gente y me vais a ayudar a mí. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.